sintieron intimidados al inicio porque yo tenía tantos tatuajes. Me gritó delante de todo el mundo y yo me quedé súper sorprendida. Todo el mundo quedó como choqueado. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto conocerlos. Para los que no me conocen, mi nombre es Nina. Soy una colombiana fotógrafa y barista viviendo en Seúl, Corea del Sur. En este canal me gusta compartirles sobre mis experiencias de viajes, los mejores lugares para visitar, comida, cafés, tatuajes y todo lo que pueda ser de ayuda para tus próximos viajes. Pero en el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente y son los tatuajes. He recibido muchos mensajes y comentarios acerca de mi experiencia al estar tatuada y más viviendo en Seúl. Pero antes de empezar este video, quiero hacer una pequeña aclaración, y es que yo respeto a las personas que no les gustan los tatuajes, sea por religión o por gusto propio o por alguna experiencia, y de esa misma forma espero que ustedes también respeten mi cultura, mi creencia o mis gustos. Mi intención no es para nada generar polémica, mi única intención es resolverles sus dudas y compartir mis experiencias viviendo en Corea del Sur. Pero sin más preámbulos, empecemos. No sé si alguno de ustedes tenga tatuajes o si sepa al respecto, pero por lo general cuando te haces un tatuaje, una parte dentro de ti está preparada para el rechazo, sea de tu familia, de tus amigos, por el trabajo o donde quiera que vayas. Y es una lástima porque para mí los tatuajes es una expresión de arte, es una expresión de nuestra alma, es algo que queremos transmitirle al mundo, y no solamente al mundo, sino a nosotros mismos, y queremos tener tangible y visible entre nuestros ojos. Debo ser sincera, y la verdad es que antes de viajar a Corea sí tenía un poco de miedo sobre el tema del rechazo. No sé si lo sepan, pero los tatuajes en Corea son un poco más estigmatizados que en otros lugares debido a la historia que tienen, y hasta los medios de comunicación los censuran, así que pensé, tal vez va a ser difícil a la hora de conseguir trabajo, o tal vez al hacer amigos, o movilizarme en la ciudad. Pero bueno, me armé de valor, agarré mis ahorritos, agarré mis maletas y me vine para el país. Mi primera impresión al llegar a Corea fue un poco sorprendida, la verdad. El primer día me fui en el subway desde el aeropuerto hasta mi primer destino, y muchas personas mayores que tenía sentada a mi alrededor me preguntaban de qué país era y por qué tenía tantos tatuajes. Algunos de los harabuchis, que son señores mayores, me decían como: ¡ay, qué lástima porque eres muy bonita, pero te dañaste con los tatuajes, estás dañada! No sé ni por qué me río de esto. La verdad que he recibido esos comentarios en muchas ocasiones y creo que ya es como parte de mí aceptarlo y simplemente tomarlo como: entiendo, no hay problema, yo me considero bonita, entonces creo que es lo que más importa. Pienso que más allá de ponerme a pelear si los tatuajes están bien o no están bien, si tienes razón o si yo tengo razón, lo más importante es mostrarte como eres en realidad. Yo soy una persona honesta, trabajadora, limpia, no tengo ningún tipo de antecedente ni nada por el estilo, y tal vez cuando las personas se dan cuenta de quién eres, se detienen y escuchan tu historia, ven el detalle y el significado de tus tatuajes, y tal vez ayude un poco a contribuir a ese cambio del estigma que las personas tienen sobre. Pero volviendo a mi historia, muchas de las personas que me regañaron me ayudaron un montón en mi trayecto, sea con mis maletas o tratando de guiarme por donde tenía que ir, y el señor que más me regañó de todos fue el que cargó mis maletas, me las llevó al ascensor y me trataba como si fuera mi propio abuelo. No te hagas más tatuajes, ahora vete, toma tus maletas, cuídate, qué sé yo, todo como preocupándose por mí porque yo estuviera bien, pero todos con regaños. Me pareció algo muy dulce y bueno, entendí un poco también la diferencia cultural, así que si ese señor ve algún día este video, quiero agradecerle por su ayuda porque significó mucho para mí que recién llegaba al país. 감사합니다. Luego, cuando estaba en las calles, me di cuenta que muchas personas se detenían a mirarme por la cantidad de tatuajes, más allá que fuera extranjera, porque hay muchos extranjeros en la ciudad. Pero como en todas partes, siempre seguí derecho con mis audífonos y no le di mucha importancia. Siento que hay zonas en la ciudad de Seúl, más que nada, donde es tan común que haya gente con tatuajes y que haya gente joven, que la gente ya lo pasa como desapercibido. Hay otras zonas que son más de gente adulta, mayor, que no están tan acostumbrados y tal vez se van a quedar un poco más sorprendidos. Luego, a la hora de hacer amigos, muchos de ellos me contaron que se sintieron intimidados al inicio porque yo tenía tantos tatuajes, y después de ver los detalles y escuchar mi historia, entendieron que yo era todo menos una mala persona y pudimos empezar una amistad. A la hora de conocer a mi novio, por suerte, él siempre le gustaban los tatuajes, siempre quiso hacerse uno y encontraba que mis tatuajes eran algo bonito, algo único y algo diferente, y esa fue una gran aceptación para mí. A la hora de conseguir trabajo, debo decir de que dependiendo del trabajo que quieras buscar, los tatuajes te limitan muchísimo en Corea
Corea si quieres trabajar en lugares como oficinas o entidades del gobierno u otros lugares así. A medida del tiempo veo que más y más personas se hacen tatuajes. Empezó como algo muy pequeñito y ahora se hacen cada vez más, así que es muy común encontrar en cafeterías, en bares, en tiendas de ropa, personas con tatuajes y no hay ningún tipo de prejuicio al respecto. Creo que es bastante común en muchos países, incluyendo Corea. También quisiera aclarar que hay una gran diferencia de edades y el concepto que tienen sobre los tatuajes. No sé si sepan un poco de la historia de Corea, pero Corea dio un gran salto de una generación a otra y las generaciones anteriores para ellos es totalmente un estigma, pero la gente más joven no tiene ningún problema con los tatuajes, así que yo he sufrido desde rechazos hasta mucha aceptación porque consideran que es algo único, innovador, diferente y les gusta mucho la estética, así que vas a recibir dos tipos de reacciones: las personas que lo rechazan o las personas que realmente les gusta. Pasa bastante a menudo en otros países, incluyendo Corea. Debo contarles que tuve una experiencia en el trabajo que fue un poco diferente. Como ya lo saben, trabajo en un café acá en Seúl y soy barista, así que llegó un grupo de señores mayores y les preparé su café. A la hora de ver mis tatuajes quedaron sorprendidos y uno de ellos me gritó delante de todo el mundo: ¡Wow! ¡Ganpeyeo! Y yo me quedé súper sorprendida porque eso significa: oh, eres de alguna ganga. Así que yo le dije: oh, animida, choega, shomsaramio. Yo soy una buena persona, no soy de ninguna ganga. Y todo el mundo quedó como choqueado, pero yo en vez de quedarme con esa negatividad, traté de acercarme más a la mesa y traté de hacer una conversación con el señor. Le conté respecto a mi historia, que soy una colombiana, que soy barista, fotógrafa, viajando por el mundo, que mi novio inclusive es coreano y de que el mejor amigo de mi abuelo participó en la guerra de Corea del Sur contra Corea del Norte. Una vez el señor escuchó sobre esta historia, quedó bastante sorprendido, quiso saber más al respecto y siento que ese día algo cambió. Sé que es muy difícil cambiar totalmente una generación y el estigma que tiene respecto a los tatuajes, pero el poder mostrarle y contarle mi historia y demostrar que soy una buena persona más allá del estigma que tengan fue algo muy bonito, y más allá de quedarme con esa negatividad me quedé con esa buena historia y con ese sentir de que puede hacer un poco de cambio. Y por último, para terminar este video, puedo decirles que el futuro de los tatuajes en Corea ha estado cambiando y seguirá cambiando mucho a medida de los años. Es cada vez más común encontrar personas con tatuajes, es cada vez más común ver que las personas aceptan y que se dan cuenta de que más allá de un estigma es una expresión de arte y es algo muy bonito de ver en su transformación. Eso sí, puedo decirles que es muy común que hayan personas que se te queden mirando en las calles, pero por lo general la mayoría de gente se ha abierto cada vez más a los tatuajes, que ese estigma está cambiando. Además, quiero animarlos a que muestren sus tatuajes, a que muestren ese arte y eso que llevan dentro de ustedes. Si no les gustan, al menos que tomen el tiempo para escuchar nuestra historia y se den cuenta de que todo esto es arte. Así como tu mamá, tus abuelas o inclusive tú tienes cuadros y todo el arte colgado en tus paredes, así es como yo tengo todo este arte colgado en mi piel. Y me encanta poder expresar todos estos colores y sentimientos. Así que muchas gracias por escucharme, espero que hayan disfrutado este video, espero que les sirva de utilidad para sus viajes a Corea del Sur, espero que tal vez hayan entendido un poco mi punto de vista, un poco más sobre el mundo de los tatuajes. Si tienen alguna duda, algo más que quisieran saber al respecto, por favor me dejan en los comentarios y con mucho gusto puedo hacer otro video y contarles más al respecto. Recuerden suscribirse si les gusta mi contenido, dejarme un comentario, quisiera saber un poco su opinión, si tienen algún tatuaje, qué significan, qué les gustaría hacerse. Esto es una gran comunidad y me encanta poder compartir mi vida y mis experiencias con ustedes.